Dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, ya estamos la tercera sesión de este ciclo de talleres de Adviento. Hemos cubierto ya los dogmas marianos, la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento, y esta es, digamos, la gran sesión en que vamos a profundizar en los misterios, los detalles de lo que engloba la encarnación. Ese gran misterio de la fe católica que nos distingue no solamente de todas las demás religiones, pero en el cristianismo mismo, como vamos a ver ahora, pone a Cristo no solamente como Hijo de Dios, sino como Dios mismo. En el taller de hoy tenemos un contenido bastante extenso, así que vamos a ir avanzando un poquito rápido, pero para tratar de cubrir todo el material, como siempre les pido que cualquier pregunta o comentario la pongan en el chat y yo a mitad de la sesión revisaré si hay alguna pregunta que valga la pena contestar en ese momento, y si no, dejamos al final un tiempo para conversar y comentar. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces el día de hoy? Vamos a hablar sobre la identidad y la misión de Cristo, que está plasmado no solamente en su nombre, pero vamos a ver algunas citas bíblicas que nos direccionan a lo que es Jesús y qué es lo que vino a hacer al mundo, ¿verdad? ¿Por qué es el Cristo? ¿Por qué es el Mesías, el Hijo de Dios? Hablaremos justamente de ese término, Hijo único de Dios, que se repite y se repite en el Evangelio, pero que no era novedad para los judíos, porque como veremos más adelante, otras personas y pueblos eran llamados también hijos de Dios. Vamos a hablar también, algo que quizás siempre trae mucha duda, es ¿por qué Jesús vino cuando vino? Y si acaso los judíos esperaban al Mesías en esa época, ¿no? En el siglo I. Una de las grandes preguntas del cristianismo es si Jesús creía que era Dios. Vamos a revisar si él en algún momento dijo que era Dios, que eso es, ¿verdad?, el gran misterio de la fe católica. Y si lo dijo o no lo dijo, al menos saber si él creía que era Dios, ¿no? Es importantísimo. Hablaremos sobre la encarnación, ¿no? El verbo, como dice Juan. Un poco de teología, veremos el tema de la diferencia entre persona y naturaleza y cómo esto tiene que ver con lo que se llama la unión hipostática. Y veremos al final un poquito de teología trinitaria, simplemente para encuadrar cómo vemos a Cristo a la luz de la Santísima Trinidad. Entonces vamos arrancando. Les pido a los que van ingresando que por favor revisen que su nombre esté completo, nombre y apellido, para poder tomar la asistencia al final, aquí en el Zoom, y que mantengan sus micrófonos apagados. Cualquier pregunta la hacemos por el chat. Hablemos de la identidad de Jesús, ¿no? Jesús, de hecho, el nombre Jesús en hebreo significa Dios salva. Es decir, que en el mismo nombre de nuestro Señor está contenida su identidad y su misión. Dios salva. ¿Quién es Jesús? Es Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús al mundo? A salvarnos. Él nos salva del pecado, por supuesto, y de la muerte. Pero hay que pensar, ¿no?, que si el pecado es una ofensa, un rechazo a Dios, por lo tanto, solamente Dios puede absolver los pecados, como de hecho el mismo Evangelio lo reconoce. Entonces, nada más pertinente que el Hijo de Dios se llame Jesús. Dios salva. Este nombre significa que el mismo Dios está presente en la persona de su Hijo. Y como se ha unido a todos los hombres por la encarnación, nos regala su santidad. Ya veremos después un momento cuál fue el propósito, por qué era necesario la encarnación. Y ciertamente uno de ellos es la salvación de los hombres. Así lo rezamos en el credo, ¿no? Por nuestra salvación.
En su humanidad, nos dice el catecismo, Cristo reconciliaba al mundo consigo mismo. Y esto es importante porque vamos a leer, por ejemplo, en Lucas, ustedes lo hicieron en la lección divina de esta semana, que el ángel le dice a María, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que ya hemos revisado que significa Dios salva. Y si leemos más adelante en 2 de Corintios, San Pablo escribe, porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres. Entonces, San Pablo nos recuerda siempre, no solo en ese pasaje, pero en varios, que la misión de Cristo, antes que nada, es nuestra salvación del pecado y de la muerte. El otro nombre o título con el que se conoce a Jesús es Cristo, ¿no? Un poco intercambiable, le decimos Jesús, Jesucristo, Cristo, el Señor, ¿verdad? Y sabemos que Cristo es en realidad la traducción, ¿verdad?, al griego de el nombre Mesías o el título Mesías, que en hebreo significaba ungido. Curiosamente, si ustedes buscan la palabra Mesías en el Antiguo Testamento, no lo van a encontrar. Van a encontrar la palabra ungido, es así múltiples veces, ¿verdad? Y todos sabemos que Jesús era el Mesías que el pueblo judío esperaba. Hoy nosotros estamos parados en el año 2020. Pero, ¿quiénes de nosotros sabemos realmente por qué lo esperaba? ¿Con base en qué profecía o qué profeta había anunciado que vendría este Mesías? La semana pasada leíamos a Isaías y cómo el ángel le dice a María que concebiría al Emanuel o al Dios con nosotros, ¿verdad? También conocemos el pasaje del siervo doliente y todo eso apunta, ¿verdad?, a un gran Salvador que vendría un día. Es lo que ciertamente el pueblo judío estaba esperando. Revisamos también, y lo haremos en unas láminas más adelante, las profecías de Daniel, que hablaba sobre el Hijo del Hombre. De hecho, tratamos ese concepto del Hijo del Hombre la semana pasada y sabíamos que este Mesías vendría y Dios le entregaría su reino a este Mesías llamado el Hijo del Hombre, ¿verdad?, por toda la eternidad. Y es obvio que si ese reino es divino, no es un reino terrenal, ¿verdad? Jesús, por lo tanto, no sería un Mesías terrenal, no sería un Mesías, como todavía había judíos que pensaban, que vendría a simplemente liberarlos del imperio romano, como en algún momento Moisés, por ejemplo, los libró del yugo egipcio. No, este ciertamente era un reino celestial, divino. En todos los anuncios de su muerte, Jesús hablaba del Hijo del Hombre en referencia a estas profecías de Daniel sobre un Mesías que además iba a morir, y cosa que también seguro al judío le llamaba mucho la atención porque esperaban un gran guerrero, un gran militar, un gran político, ¿verdad?, un soberano que los pueda librar del imperio romano y de todas las ataduras terrenales. Pero pensar que ese Mesías vaya a morir era una anticipación de un fracaso enorme, ¿no? Leemos en los Salmos, ahora sé que el Señor ha dado la victoria a su ungido, dice, y lo ha hecho triunfar desde su santo cielo. Como digo, en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar con facilidad el nombre Mesías, pero sí el ungido, ¿verdad? Vemos que en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido, entre ellos los reyes. Vemos que siempre los reyes eran ungidos, comenzando por Saúl, ¿verdad? Los sacerdotes, ¿verdad?, los levitas eran ungidos. Los profetas, como Daniel, como Isaías, Zacarías, eran ungidos. Entonces, había esta connotación de que el ungido era alguien bendecido, consagrado a Dios, ¿verdad? Pero, como digo, esta vez, el pueblo israelita, a través de las profecías de Daniel, sabía que esperaba un ungido, un Mesías, que no sería terrenal, sino
un ungido que sería divino, celestial. Y leemos en el Evangelio de Lucas, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, dice, que es el Cristo Señor. Es interesante y vamos a ver ahorita un poco ese término de Señor, porque es lo que los judíos utilizaban para referirse a Yahweh o Yahvé, ¿verdad? El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y de Isaac, y que se caracterice que Cristo, ese niño nacido de una mujer, de María, no solamente es el Mesías o el Cristo, sino además el Señor, tiene que haber sido revolucionario en el siglo I. Catherine quiere hacer una pregunta. Adelante, Catherine. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo siempre, yo no asistí a la clase pasada, pero ya me la vi por el YouTube. Y entonces, ahora que estamos hablando sobre la identidad y misión de Jesús, Jesús quiere decir Dios salva, pero en Isaías, él dice que la Virgen concebirá un niño al cual se le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pero esto de aquí no se como que contrapone con el nombre de Jesús que dice Dios salva. O sea, ¿por qué no le pusieron Emanuel y le pusieron Jesús? O sea, esa Bueno, parte... de hecho, si leemos el Evangelio de Lucas, ambos nombres se citan en la Anunciación, ¿no? El ángel en Lucas 1:31 instruye a María que le ponga por nombre Jesús. Esa es una instrucción directa. Pero en ese mismo capítulo, el ángel en la Anunciación le dice, citando a Isaías capítulo 7, que ese niño Jesús sería el Emanuel. Emanuel como Cristo, más que un nombre, es un título. El nombre propiamente es el que el ángel le instruye a María que le ponga al niño, como leemos en Lucas, y más adelante él conecta esto con Isaías 7, diciéndole, él es el Emanuel, es decir, el Dios con nosotros. Pero como digo, es más un título como Cristo que un nombre. Cristo tampoco es el nombre de Jesús, es su título, ¿no? El Mesías, que de hecho en griego o en latín era utilizado, por ejemplo, para referirse al César, ¿no? A los emperadores en el Imperio Romano, ¿no? El emperador se consideraba a sí mismo el Cristo, el Mesías, pues él entendía que su función era salvar al mundo a través de su dominio y que de hecho era un poder otorgado por Dios mismo. Cristo además era llamado el Hijo único de Dios. Pero, como comentaba al inicio, Hijo de Dios en el Antiguo Testamento era un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel, a sus reyes, ¿verdad? Por ejemplo, leemos el Deuteronomio, dice, cuando el Altísimo dio a cada pueblo su tierra, cuando repartió a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Es decir, a esas personas que pertenecían al pueblo de Israel, ya la Escritura llamaba hijos de Dios. Deuteronomio capítulo 32. En el Éxodo, leemos también, esto dice Yahvé o Yahweh, Israel es mi hijo primogénito. Es decir, eventualmente todo el pueblo, la nación, el reino de Israel, es llamado hijo primogénito. En segunda de Samuel, refiriéndose al rey David, dice, seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y sin embargo, la semana pasada usamos este mismo pasaje para mostrar esta tipología, porque David es un tipo de Jesús, de cómo esto apuntaba al verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque entonces, esta filiación aparentemente era algo universal, pues Dios llamaba hijo a todo el mundo. Los israelitas, los reyes, los sacerdotes, los profetas eran ungidos y eran llamados hijos. ¿Cuál sería entonces la diferencia con Jesús? La diferencia está en que esa filiación de estos otros personajes bíblicos es adoptiva.
y es establecida entre Dios y su criatura, ¿verdad? Obviamente hay una relación de intimidad, de predilección por este pueblo escogido, por estas personas a las que ungió y las hizo sacerdotes o reyes. Sí, ciertamente había una relación estrecha, especial, pero era una filiación adoptiva, mientras que Jesús era propiamente su hijo, como de hecho escuchamos en el momento del bautismo, cuando él dice, este es mi hijo amado. En Mateo 16, en la gran confesión de Pedro, le dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Leemos también en el momento de la crucifixión y muerte de Jesús, ¿verdad? El soldado romano que clava la lanza en su costado, dice, en Mateo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, mientras que en Lucas dice, realmente este hombre era un justo, lo cual también ha causado una cierta polémica entre los teólogos sobre si esto era o no una afirmación o una revelación de la divinidad de Jesús. Pero, por ejemplo, si nos quedamos en la cita de Mateo, cuando Pedro confiesa, tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿qué le responde Jesús? Le dice, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dando una cierta connotación de distinción a esta revelación que ha tenido Pedro. No solamente le está diciendo eres el Hijo de Dios, como también yo soy hijo de Dios, como David era hijo de Dios, como Abraham era hijo de Dios, o todo el pueblo de Israel era hijo de Dios. No, esta es una revelación especial que Cristo reconoce que Pedro no la recibió por boca de ningún ser humano, sino directamente del Padre. San Pablo nos dice en Hechos de los Apóstoles, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas que él era Hijo de Dios, refiriéndose al apóstol. Es importante, como decía hace un rato en esta escena del bautismo, que es el mismo Padre, el mismo Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, el que reconoce públicamente en esta voz que viene del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, ¿verdad? Ante el Sanedrín, el mismo Cristo cuando es increpado y le dice, o sea que tú eres el Hijo de Dios, buscando que él caiga en una blasfemia, le dice, ustedes lo han dicho. Y utiliza este término interesante que dice, yo soy, tal y como le respondió el Señor, como a Moisés desde la zarza ardiente, ¿no? Yo soy. Como decía, Jesús hizo una distinción importante entre esta filiación adoptiva, ¿verdad?, humana, que durante los siglos había hecho con su pueblo Israel, con sus reyes predilectos, con sus sacerdotes y profetas, con los patriarcas, de esta filiación divina que había entre él y el Padre. Y un dato importante para entender esto es que si ustedes revisan cualquiera de los evangelios, Jesús nunca se refiere a Dios Padre como nuestro Padre. Habla de vuestro Padre y habla de mi Padre. Nunca utiliza el pronombre nuestro. Es decir, nunca se mezcla con el hombre para decir, juntos somos hijos de Dios. Dios es mi Padre y Dios es vuestro Padre. Pero nunca dice nuestro, excepto cuando les enseña a rezar el Padre Nuestro, que por supuesto es una respuesta a un pedido de los apóstoles, es decir, enséñanos a orar. Pero en ese detalle del pronombre que utiliza Jesús, podemos ver que hay una clara distinción entre esa filiación divina y la filiación humana. Ahora, como les anunciaba al inicio, quería comentar este tema de la plenitud de los tiempos o el momento en que Jesús se encarna. ¿Por qué Dios decide que ese es el momento y cómo los judíos sabían o no sabían que ese era el momento que debían esperar al Mesías? Entonces vamos a leer del libro de Daniel, capítulo 2. Esta escena que, como yo decía la semana pasada, es muy parecida a lo que le pasa a José con el faraón, cuando interpreta los sueños del faraón y hace que él, pues, no solo salga de la cárcel, sino que se convierte en la mano derecha del faraón
y de hecho a través de ese poder salva a su familia, ¿no? Jacob y sus hijos, y puede pues recuperar a toda la familia y el pueblo israelita que pues termina 400 años viviendo en Egipto. Daniel le pasa exactamente lo mismo, está preso, ¿verdad?, en Babilonia, y el rey Nabucodonosor tiene este sueño que no consigue que ninguno de sus magos y adivinos se lo interprete, y de hecho los manda a matar a todos. Entonces escucha de este prisionero israelita que tiene esta capacidad de interpretar sueños y lo llama, pero lo más interesante es que en el caso de Daniel, Daniel no necesita escuchar el sueño. Él llega y le dice, tú soñaste esto, esto y esto, y se lo interpreta, lo cual ya empieza impresionando al rey Nabucodonosor. ¿Y cómo era el sueño? Hablaba de que el rey había visto una estatua cuya cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies parte de hierro y parte de arcilla. De pronto se desprendió una piedra sin que interviniera ninguna mano. Ella golpeó la estatua sobre sus pies de hierro y arcilla y los pulverizó. Se convirtió luego esa piedra en una gran montaña y llenó toda la tierra. Y lo que hace inmediatamente Daniel es que interpreta este sueño de Nabucodonosor y le dice, tú eres la cabeza de oro, este reino glorioso que el Señor te ha dado. Pero tu reino pasará. Y el imperio babilónico será reemplazado por un imperio menos pomposo, que es el imperio medo-persa. De hecho, ya ahí hay un consorcio entre los meditas y los persas. Y ellos sustituyen a Babilonia como el poder en el este cercano, en el Oriente Próximo. Más tarde son reemplazados por los griegos y finalmente por los romanos. Por supuesto, en la época en que Daniel interpretó este sueño, que es allá por el siglo 7 antes de Cristo, él no sabía cuál era el reino que iba a suceder a Babilonia y el que iba a suceder después a los persas y el que iba a suceder a los griegos. Él solo sabía y le interpreta el sueño a Nabucodonosor de que él, que es el reino actual, cabeza de oro, iba a ser sustituido progresivamente por reinos cada vez más débiles. Pero ahí viene lo interesante. En medio de ese cuarto reino vendría un nuevo reino, chiquito, como una piedra de arcilla. Y ese reino chiquitito sería capaz de tumbar un reino en ese momento que sería el romano. Pero no solamente que lo derrumbaría, sino que además se extendería por toda la tierra. Ese pequeño reino no solamente destruiría este gran imperio, sino que además pasaría a ocupar toda la tierra como una gran montaña. Entonces es interesante por dos cosas esto. Primero, ya te da una cronología, comenzando en Babilonia, siglo 7 antes de Cristo. El pueblo judío sabía que debía esperar 3 reinos más y que en la mitad de ese cuarto reino aparecería finalmente el reino de Dios. Y el reino, como ustedes saben, es uno de los temas más frecuentes en boca de Jesús en los evangelios. Y aunque hoy en día los católicos tendemos a hablar, cuando nos referimos al reino de los cielos, como esa vida después de la muerte, ¿verdad? La gloria de Dios, la vida eterna, no es lógico que Jesús en el siglo I se haya referido exclusivamente, cuando hablaba del reino de los cielos, a algo que pasaría después de la muerte. Es más, la frase con que él inicia su ministerio público es: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. No cerca en el sentido de que todo estaba a punto de morirse e ir al reino, sino que el reino estaba llegando. ¿Cuál era ese reino que llegaba, que estaba cerca, para el cual había que arrepentirse? Y que, como había dicho Daniel, ciertamente iba a desmoronar el reino terrenal existente, que era el romano, que imperaba en ese momento,
y además se iba a expandir de una cosa muy chiquita como una piedra a una montaña gigante que ocuparía todo el planeta. Es interesante porque claramente Jesús, cuando hablaba del reino de los cielos, particularmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y otros, estaba pensando, y sus palabras tienen que haber resonado en los oídos de los judíos de la época en relación a esta visión, a este sueño que Daniel interpretó 7 siglos antes. Si uno sigue la lista, como digo, todos estos reinos que iban a ser destruidos se fueron dando, ¿no? Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Por lo tanto, todos los judíos del siglo I, muy conocedores de la Escritura, sabían que en cualquier momento, durante ese cuarto reino, iba a aparecer el Mesías. Ahora, ¿cuándo exactamente? Porque pues, un imperio puede reinar, ¿verdad?, siglos, como de hecho pasó en la antigüedad con Asiria, la propia Babilonia, ¿verdad? Egipto. ¿Cómo sabían los judíos más o menos cuándo tenían que esperar a este ungido, a este Mesías? Bueno, el mismo profeta Daniel nos da la respuesta más adelante en el capítulo 9, donde tiene una visión. Y una visión interesante porque esta visión la tiene en respuesta a una oración que él hace. Miren qué importante que es la oración, porque esas respuestas, esas dudas, esas angustias que tenemos, Dios nos las quiere responder, nos las quiere absolver, pero está esperando la oportunidad de que hablemos con él. Entonces, cuando Daniel se postra y ora preguntando por la restauración de Jerusalén, el templo destruido, su pueblo viviendo en el exilio, y le clama a Dios preguntando cuándo será la restauración, ¿quién se aparece ante Daniel? Nada más y nada menos que el arcángel Gabriel, que de hecho es la última vez que vemos al arcángel Gabriel en el Antiguo Testamento hasta la Anunciación. ¿Y qué le dice el arcángel Gabriel? Le habla de un tiempo, porque la pregunta de Daniel es, Señor, ¿cuándo podemos esperar la restauración de Jerusalén? La restauración del templo. Y el ángel le dice, 70 semanas de años han sido fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para expiar la iniquidad, para instaurar la justicia eterna y para sellar la visión y al profeta, y para ungir el santo de los santos. Entonces, si empezamos a desmenuzar esta profecía que hace el ángel, le da un tiempo específico, que es un poco enigmático, 70 semanas de años, ¿verdad? Y le dice que en ese momento no solo se restaurará la ciudad santa, Jerusalén, sino que además se pondrá fin a la transgresión, es decir, habrá nuevamente una reconciliación de Dios con su pueblo. Se acabará la iniquidad, la injusticia, el pecado. Y además vendría este santo de los santos. Veamos un poco esta cronología porque el catolicismo interpreta la visión que tiene Daniel en el capítulo 9 de una manera muy particular. En el versículo 25, a continuación, que ya no por espacios no se los puse, el ángel dice, tienen que saber y comprender esto, le dice a Daniel. Desde que salió la orden de reconstruir a Jerusalén hasta que aparezca un jefe ungido, pasarán 7 semanas, dice. Luego, durante 62 semanas, ella será reconstruida, o sea, Jerusalén, con la plaza y el foso, pero en tiempos de angustia, dice. Y después de los 62 semanas, será suprimido un ungido inocente en la ciudad. Él impondrá una alianza a muchos durante una semana y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Entonces, primero habló de 70 semanas de años y luego le da unas cronologías un poquito más exactas, pero todavía no entendemos muy bien de qué se trata. Bueno, la tradición cristiana, como digo, interpreta de una manera muy particular esta profecía del ángel Gabriel.
Primero hay que entender que semana es un periodo de 7 unidades. Entonces, cuando habla de 70 semanas de años, quiere decir 70 veces 7. Es decir, 70 semanas serían 490 años. ¿Y cuándo empezamos a contar estos 490 años? Bueno, el ángel lo dice claramente. Dice, desde el momento que se decrete la reconstrucción de Jerusalén. Y eso tenemos una fecha exacta histórica, inclusive hay evidencia arqueológica. Año 457 a.C., cuando se da el decreto del rey Atartejes, que era el rey babilonio, que en ese momento es el rey, persa, que decreta la reconstrucción del templo y ordena al sacerdote Esdras, que lo mencionamos la semana pasada como el último de las alianzas que se hacen en el Antiguo Testamento antes de Jesús, e inicia la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Año 457 es una fecha histórica que no solamente la evidencia documental arqueológica, sino la Biblia, claramente coinciden en que ese fue el año en que esto sucedió. Y el ángel dice que se debían contar una semana más 62 semanas, o sea, 63 semanas, lo cual nos llevaría básicamente a el año 27 después de Cristo, el cual debería coincidir con el inicio del ministerio público de Jesús luego de su bautizo en el Jordán. Y ustedes dirían, no, bueno, pero Cristo se bautizó a los 30 años, ¿no? A los 30 años comenzó su ministerio público, pero recordemos que ya hoy es admitido que, primero, el calendario gregoriano tiene un error. Y realmente Cristo no nació en el año 0, sino probablemente en el año 3 o 4 antes de Cristo. Y esto porque hubo un cálculo equivocado cuando se determinó el calendario con el que vivimos hoy. También es importante recordar que en el Evangelio no dice que exactamente tenía 30 años Jesús, dice que tenía unos 30 años. Entonces, sí tiene lógica que si contamos desde el año 457 antes de Cristo, las 69 semanas, es decir, los 483 años, llegamos a el año 27, que es cuando Cristo hubiese tenido 30 años y se bautiza. ¿Verdad? Y entonces el ángel le habla de que habría una semana más, dice, y en esta semana ocurriría, dice, a la mitad de la semana, él no habla de la muerte, él dice la supresión, dice, será suprimido el injuicio inocente. Entonces, si hay una semana que son 7 años, ¿qué pasa a los 3 años y medio, 3 años del bautizo de Jesús? Pasión, muerte, la crucifixión de Cristo. Él es el ungido inocente que ha sido suprimido. ¿Y dónde se completan? Bueno, ahí están los 3 años y medio. ¿Dónde se completan los otros 3 años y medio? ¿Verdad? Para los 7 años de los cuales habla, o esta semana adicional de la que habla el ángel, no podría ser otro sino el martirio de Esteban, ¿no? El otro inocente, ¿verdad? Que muere ya en Hechos de los Apóstoles. Entonces, como ustedes se dan cuenta, es posible, y esto no es doctrina de la iglesia, pero es como digo, una tradición cristiana, interpretar que la plenitud de los tiempos coincidía exactamente con esta visión que tuvo Daniel en el capítulo 9, 7 siglos antes, y que estas 70 semanas de años, o sea, estos 490 años, se dan con bastante precisión entre el decreto emitido por el rey persa Atartejes, el bautismo y la pasión de Cristo. Entonces, no solamente que los judíos, leyendo el libro de Daniel, sabían que ahí en medio del cuarto imperio o reino que era Roma, iba a venir el Mesías, sino que además tenían con bastante precisión más o menos el año en que esto iba a suceder. Y esto nos ayuda a entender cómo cuando aparece Cristo en la escena pública, en su ministerio, no es difícil que los judíos empiecen a seguirlo y a creer en él, porque realmente su aparición, y más allá de sus milagros, sus palabras, coincidían perfectamente con la escritura judía. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿dijo Jesús alguna vez que era Dios?
Ustedes han leído en alguna parte en el Evangelio que Cristo diga, yo soy Dios. Es una pregunta de muchísima importancia y de profunda importancia histórica y teológica, porque si Jesús no pensaba que era Dios, entonces sería razonable concluir que no era Dios, ¿verdad? Y si fuese así, toda la base del cristianismo se desmoronaría, porque nuestra fe se fundamenta en la creencia de que Dios se encarnó, se hizo hombre en el seno de María, y que ese es Jesús. Pero si Jesús, que sabemos que sí existió, habló y actuó como si fuese Dios, eso nos empuja necesariamente a ustedes y a mí a tomar una decisión, porque hay una de tres opciones que tenemos que agarrar aquí. Si Jesús actuaba y hablaba como que era Dios, ¿verdad? Pero él sabía que no era Dios, entonces Jesús era un mentiroso. Si Jesús actuaba y hablaba como si fuese Dios, y él en su cabeza realmente creía que era Dios, pero no lo era, entonces era un desquiciado, un lunático. Y la tercera opción es que él haya dicho que era Dios, se haya comportado como Dios, porque realmente lo era. Verdadero Dios y verdadero hombre. Pero esa es la gran pregunta que todo católico tiene que confrontar en algún momento. Dios podía ser este hombre, Jesús, que caminó, que respiró, que bebió, se sentó, o era simplemente un gran profeta, un gran maestro, el que hablaba bonito y que además dijo que era Dios. La evidencia bíblica nos muestra que en efecto Jesús sí se proclamó Dios, pero aunque no lo dijo explícitamente, porque no van a encontrar en boca de él que diga yo soy Dios, sí lo expresa de una manera, yo diría, muy judía. Y para eso vamos en esta sección a analizar tres pasajes de la Escritura en que Jesús comienza a revelar su identidad divina, particularmente en los evangelios sinópticos. Los tres evangelios narran esta escena que ustedes ven aquí, que es la de cuando Cristo calma la tormenta, ¿verdad? Y todos los apóstoles, los discípulos estaban asustados. La tormenta se había desatado en el mar de Galilea, los discípulos temen por su vida y despiertan a Jesús que se había quedado dormido en la barca. Él encara al viento y al mar y calma la tormenta. Lo leemos en el Evangelio de Marcos. Se encaró con el viento y dijo al mar, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Marcos capítulo 4. Y uno tiene que preguntarse aquí, bueno, ¿qué significaba esto para los judíos del siglo I? Ver que alguien tenga poder sobre el viento y el mar, porque, a ver, profetas y patriarcas ya habían hecho milagros que tenían que ver con el agua, ¿no? Por ejemplo, Moisés que partió el Mar Rojo, o Elías que le ordenó un día la lluvia que pare y 3 años después le ordenó que vuelva a llover. Y no por eso decimos que Moisés o que Elías eran divinidades. Pero el poder de encarar y reprimir el viento y el mar, en realidad en la Escritura era solo reservado al Señor, a Dios, a Yahvé. Leamos, por ejemplo, el libro de Job sobre el poder de Dios. Nos dice, con su fuerza reprimió, y he señalado la traducción ahí del griego, que es epitémesen, que, como se dan cuenta, no es coincidencia, lo usa Marcos igual que lo usó Job en el libro del Antiguo Testamento. Aunque la traducción es distinta, en el uno dice encaró, en el otro dice reprimió, pero el griego original, ¿verdad?, de la traducción hebrea, es el mismo verbo que estaba reservado exclusivamente para Dios. Este poder, ¿verdad?, de calmar la tormenta, el viento y el mar. Que además también lo leemos, por ejemplo, en el Salmo 104, dice, el océano la cubría como un manto, las aguas tapaban las montañas, pero tú las amenazaste, y otra vez utiliza epitémesen, y huyeron, escaparon ante el fragor del trueno. Es decir, el mar se lanzaba contra, ¿verdad?, la divinidad, y la divinidad lanza esta amenaza, este epitésemen, y el mar huye.
En el Salmo 106 también el rey David le atribuye el milagro del Mar Rojo, el que mencionamos ahorita de Moisés, al Señor, no a Moisés. Dice, increpó al Mar Rojo, y para increpar nuevamente utiliza el término epitémese. Increpó al Mar Rojo y este se secó. Pero no Moisés, sino Dios. Y en el Salmo 107 todavía es más contundente la cosa, nuevamente usando el griego epitémese. Dice, los que viajaron en barco por el mar contemplaron las obras del Señor. Ellos subían hasta el cielo y bajaban al abismo, ¿no? O sea, las olas eran muy fuertes. Se sentían desfallecer por el mareo y en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave y se aplacaron las olas del mar. Entonces se alegraron de aquella calma. Miren los paralelismos entre Salmo 107 y Marcos 4. Un barco en el mar. Los discípulos se sienten que desfallecen como estos hombres del Antiguo Testamento. Ambos invocan al Señor. En el caso de los discípulos despiertan a Jesús que está ahí mismo. Y Él aplaca las olas del mar y del viento e inmediatamente hay una gran calma. Esa palabra calma la menciona el Salmo 107 como lo menciona también Marcos 4. Además los discípulos se asombran cuando preguntan ¿quién es este que hasta los vientos y el mar obedecen? Claramente no están sorprendidos por un milagro más, porque lo han visto a Jesús hacer un montón de milagros, sino por el poder que ejerce sobre el viento y el mar, que ellos sabían que estaba reservado solamente a Dios, el Dios de Israel. Otro detalle importante que uno podría fijarse es el hecho de que cuando Jesús comanda al mar y al viento que se calmen, no ora primero pidiéndole a Dios que lo haga. Él mismo tiene poder directo sobre el mar y sobre el viento. Otra escena muy conocida es cuando Jesús camina sobre el agua. Y este es un misterio y un milagro que diría yo relevante para contestar la pregunta, ¿no? Porque los tres evangelios, bueno, en este caso no los sinópticos, sino Marcos, Mateo y Juan, narran dos cosas admirables que hace Jesús. Primero, obviamente, que camina sobre el agua. Eso ya de por sí era sobrenatural y caracterizaba la divinidad, ¿verdad? Pero lo segundo es que ante el temor de los discípulos, porque no saben quién es esta figura extraña que camina sobre el agua y se les acerca, Él les responde, yo soy, no teman. Yo no podría decir que lo que Jesús quiso decir es, soy yo, tranquilo, soy yo, no se asusten. Pero Él no dice, soy yo, Él dice, yo soy, que en griego es ego eimi. Exactamente las mismas palabras que utiliza el Señor en la zarza ardiente en Éxodo 3:14, cuando le responde a Moisés, yo soy. Yo soy el que soy, Yahweh. En griego, ego eimi. Por tanto, Jesús, cuando le responde en los tres evangelios a los discípulos, no solamente dice, aquí estoy, soy yo, el amigo este con que he estado caminando con ustedes 3 años. No, les dice, yo soy. Y se identifica, se revela como el Dios de Israel. Por si hay alguna duda, también es importante fijarse en dos detalles que nos muestra el Evangelio de San Marcos. En el versículo 48, más adelante de este que yo cité acá, dice que Cristo hizo como si pasara de largo. Que es un detalle medio extraño, ¿no? Cristo se les acerca, pero no va directo al bote, sino que hace como que se va de largo, dice. Lo cual uno podría entender, o digamos, difícilmente podría entender, excepto si se está familiarizado con cómo Dios se le aparece a los seres humanos en el Antiguo Testamento. En Éxodo 33, cuando Moisés le dice a Yahvé, por favor déjame ver tu gloria, el Señor le responde, toda mi bondad va a pasar delante de ti y yo mismo pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé. En Primera de Reyes, el Señor le dice a Elías, sal fuera y quédate en el monte delante de Yahvé y Yahvé pasará. La forma en que Dios se manifiesta, estas teofanías en que Dios se manifiesta al hombre, nunca es que Él viene y se pone frente a ti, sino que pasa.
Y Jesús hace exactamente ese ademán frente a los discípulos. Pasa. Como pasó también, por ejemplo, cuando escoge a los pescadores que luego nombraría apóstoles. Pasa. Como pasó el ángel en el Éxodo, en la primera Pascua, ¿verdad? La Pasha, la Pascua, el paso del Señor, el paso del ángel, es lo que caracteriza el encuentro de Dios con los hombres. Aquí leemos esta cita de Marco y la cita del Éxodo que les comentaba, ¿no? En ambos casos, ego eimi es esta autodeclaración, esta revelación que hace Jesús al decir yo soy, exactamente como el Padre había dicho 2000 años atrás. Y finalmente la transfiguración, que es uno de estos escasos episodios que están conectados cronológicamente con otro anterior, que era el que leímos hace un rato de Mateo, la confesión de Pedro, ¿no? Cuando la pregunta el maestro, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ahí leímos que le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿no? 6 días después, nos dice el Evangelio de Marcos, suben al monte, llevándose a Santiago, Pedro y Juan, y allá arriba sus vestiduras se volvieron resplandecientes, y una nube los cubrió con su sombra, y una voz dijo, nuevamente como el bautizo, este es mi Hijo amado. Pero es interesante que aparecen 2 personajes más en esa transfiguración, Elías y Moisés. De hecho, ahí cuando Pedro quiere hacerles unas tienditas para que pasen la noche, él no entendía nada de lo que estaba pasando, pero uno podría ciertamente preguntarse, y es válido decir, ¿por qué apareció Elías y Moisés con Jesús? ¿Por qué no Abraham, Isaac, Jacob, David, ¿no? Unos personajes quizás más icónicos. Pero hay que entender 2 cosas. Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Y en el siglo I, las escrituras de hecho muchas veces eran referidas como la ley y los profetas, que estos 2 personajes representaban. Pero si uno va más allá y volvemos a este tema de las teofanías, ¿no? De las apariciones de Dios al hombre, vamos a encontrar que estos 2 personajes, tanto Moisés como Elías, experimentaron teofanías en una montaña, el Sinaí casualmente. En el pasaje que vimos hace un rato, el del Éxodo 33 y Primera de Reyes, sobre el paso del Señor, ni Moisés ni Elías consiguen ver cara a cara a Dios. En el caso de Moisés, ve la espalda, y en el caso de Elías, simplemente es el susurro del viento. Por eso es significativo que en la transfiguración el Señor le concede a esos 2 hombres justos, Moisés y Elías, finalmente la bendición de poder ver el rostro de Dios. Ellos en el Antiguo Testamento no pudieron verlo. Y los vuelve a traer a esta montaña y les permite ver el rostro de Dios, que es el rostro de Cristo. Por supuesto, los teólogos en esta escena no solamente ven a Jesús, sino que ven a toda la Trinidad. En la nube está el Espíritu Santo, igual como fue en la época del Arca de la Alianza, y evidentemente la voz del cielo, que es del Padre, que dice, este es mi Hijo amado. Y estaba la cita de Marco, ¿verdad? Cuando dice, Yahvé no está en el viento. Aquí, perdón, esta no es de Marco, aquí hay un error. Esta es la cita de Elías, en que el Señor le dice que no estoy en el viento, no estoy en el terremoto, no estoy en el fuego, está en el murmullo. Y cuando Elías la oye, se cubre el rostro, es decir, no ve el rostro de Dios, pero lo consigue ver en la transfiguración. A ver si hay alguna pregunta en este punto, si no, ya vamos con las últimas láminas. La semana pasada hablamos del Evangelio de San Juan y el prólogo, ¿no? De el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. ¿Pero por qué se hizo carne? O sea, ¿cuál fue la necesidad de que Dios asuma esta naturaleza humana? ¿No podía salvarnos desde el cielo? Planteamos esta pregunta la semana pasada, pero la dejamos ahí pendiente para meditarla. El Catecismo nos responde claramente el porqué de la encarnación. En el número 457 nos dice, antes que nada, primero, se encarna para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Y por eso en el credo, como decía, rezamos,
por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y se encarnó de María la Virgen. Por nuestra salvación se encarnó de María la Virgen. Esa es la misión principal del Señor. En el 458 nos da otra razón el catecismo. Dice, Dios se encarnó para que nosotros conociésemos el amor de Dios. Miren esta cita hermosa que creo que pues viene muy pertinente ahora en nuestra época de Adviento. Dice la primera carta de Juan, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Esa vida de gracia que el Señor nos la ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Y ahí la razón de la encarnación, el que podamos saborear el amor de Dios. Y además porque nos dice el mismo Juan en el capítulo 3 del Evangelio, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. En el 459 el catecismo nos da otra razón más para la encarnación. Dice, para ser nuestro modelo de santidad. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, es a través de mí, yo soy el camino a la gloria del Padre. Sigan mi modelo, carguen su cruz y síganme. Siempre buscaba seguidores, discípulos, que lo imiten. Y nos da, por supuesto, el ejemplo perfecto cuando nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan capítulo 15. No es un amor a gusto y conveniencia de cada uno. Yo soy el modelo de santidad. Ámense como yo los he amado. Y finalmente en el 460 nos dice el catecismo que el Señor se encarna para hacernos partícipes de su naturaleza divina, que en realidad es una cita de la primera carta de Pedro. Nos hace partícipes de su vida o de su naturaleza divina, es decir, nos hace hijos adoptivos de Dios. Y me encanta la frase de Santo Tomás de Aquino que dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. O sea, Dios se hace hombre en resumen para que el hombre se haga Dios. Miren qué hermoso. Y ya que mencionamos a Santo Tomás, creo que es importante, sin tomar mucho tiempo, que leamos algo de la Suma Teológica. La Suma Teológica es este compendio de uno de los grandes doctores de la Iglesia, Santo Tomás, que reflexiona profundamente sobre los misterios de la fe y nos los explica de una manera tan didáctica. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer la Suma o parte de ella en algún momento. Todas las grandes cuestiones de la fe, como por ejemplo la encarnación, están detalladamente analizadas por Santo Tomás, además de una forma muy didáctica, porque él no solamente explica los misterios teológicos, sino que él mismo se pone dos sombreros, el del objetor y el del teólogo. Entonces, él en cada una de las preguntas respecto al credo, respecto a la doctrina, él plantea objeciones. O sea, ¿qué es lo que la gente, el pueblo, el paganismo, los anticristianos dicen sobre nuestras creencias? Y va planteando una serie de objeciones a cada una de las realidades de la fe. Y luego él pasa a contestar cada una de estas objeciones con una profundidad no solo espiritual, pero además filosófica genial, impresionante. Yo he tomado aquí algunas citas de la Suma Teológica que tienen que ver particularmente con la encarnación, ¿no? Primero, lo que tiene que ver con qué tan adecuado era que Dios, ese creador infinito, que es más grande que todo el universo y que nunca tuvo carne, que es un ser espiritual, de pronto pasó a tener carne. Es como si Dios tuvo que cambiar a esta forma terrenal. Pero Santo Tomás nos dice, la encarnación no cambió a Dios de forma alguna, sino que lo unió a la criatura de una forma nueva. No es que Dios cambió, Dios asume la naturaleza humana para cambiarnos a nosotros. También se plantea en la Suma Teológica que, bueno, Dios es omnipotente, no necesitaba encarnarse para salvarnos, pudo haber sido
con un chasquido de dedos haber obtenido nuestra redención. Entonces, unirse a la carne implicaría que a Dios le hacía falta la carne para redimirnos. Santo Tomás responde, como la persona divina es infinita, no hay adición alguna que pueda hacérsele. Dios ya es infinito y perfecto. No hay nada que se le pueda sumar a Dios. Pero lo que es divino se une al hombre en la encarnación y de esta forma, no Dios, sino el hombre es perfeccionado. Miren cómo recalca en que la necesidad de la encarnación somos nosotros. Dios no necesitaba encarnarse. Nosotros necesitábamos que Dios se encarne. La encarnación no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. No tiene nada que perfeccionar o aumentarle al Señor, sino a nosotros. La carta a los Romanos dice que Cristo estaba predestinado a ser el Hijo de Dios Todopoderoso. Entonces, también se podría decir que la encarnación hubiese existido independientemente si hubo o no el pecado original. Si el hombre no pecaba, el Hijo del Hombre pues no hubiera venido, ¿verdad? El mismo San Agustín lo escribió. Y nos responde Santo Tomás. La obra de la encarnación fue ordenada por Dios como un remedio para el pecado, por lo que, de no haber existido pecado, no se habría dado la encarnación. Creo que es un razonamiento bastante lógico, ¿no? La necesidad que es del hombre, no de Dios, de la encarnación, se debe al pecado, a que caímos en desgracia. Por supuesto, si Adán y Eva no caían en el pecado original, pues la encarnación no hubiese sido necesaria, como nos explica Santo Tomás. Y ahí viene entonces la otra pregunta. Bueno, si la razón de todo es la caída, el pecado original, ¿por qué es que Jesús no vino inmediatamente después del pecado original? Bueno, dice, es que debido a la manera en que el hombre pecó, nos dice Santo Tomás, que fue por orgullo, entonces primero el hombre tenía que ser salvado de ese orgullo. Ciertamente el hombre no estaba listo para entender y aceptar a Dios hecho hombre. Había caído en un pecado de orgullo, de soberbia, que quería ser como Dios, aunque ya era Dios, cayó en la mentira de la serpiente. No estaba preparado para aceptar la encarnación como medio de redención del pecado de la muerte. Probablemente ni siquiera aceptaba que había pecado. Es más, como sabemos, Adán se escondió, puso una excusa tonta de que no, es que me estabas buscando y como estoy desnudo me escondí. Ese hombre no estaba listo todavía para ser redimido. Por eso entonces Jesús no vino en ese momento, nos dice Santo Tomás. Una pregunta en el chat dice, ¿cuál sería la diferencia fáctica entre los hombres antes y después de la encarnación o es solo la opción de ir al cielo? Bueno, sabemos que, gracias por la pregunta, Jenny, sabemos que Adán y Eva tenían lo que se llamaba la justicia original, bueno, los dones preternaturales, eran santos, pierden esta justicia original por cuenta del pecado. Sin embargo, a lo largo de la historia de salvación, encontramos varios hombres que la misma escritura llama justos, entre esos Abraham, Moisés, y los patriarcas, ¿no? David, en fin. Entonces había hombres que eran justos, pero no eran santos, no tenían esa justicia original, tenían un gran amor y fidelidad a Dios, pero manchados por el pecado original no podían alcanzar la santidad. Y eso solo fue posible luego de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, sí, esa opción de ir al cielo es la que se abre a partir de la resurrección. Y antes de eso, no es que no había justicia, no es que no había hombres de bien, no es que no había hombres que eran fieles al Señor. Ciertamente los había. Mira que acabamos de ver la escena de la transfiguración, en que el Señor invita y premia a Elías y a Moisés a que lo acompañen y vean su rostro. Si bien en ese momento el cielo todavía no estaba abierto. Entonces, reconocer que había hombres justos en el Antiguo Testamento es ineludible, ¿no? Hablemos entonces rápidamente de este término, la unión hipostática, ya para ir terminando. La unión hipostática, que viene del griego hipóstasis, que significa substancia que subyace o que está debajo como una base o fundación. Es un término teológico que expresa la revelación en que Cristo es
una persona, pero en la que subsisten dos naturalezas, la divina y la humana. No son dos personas, es una sola, pero tiene dos naturalezas. Y simplemente para aclarar estos términos, me voy un poco a la filosofía. Boetius, en el siglo V, nos dice que persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Y el otro término que usamos es naturaleza. Según Aristóteles, naturaleza es la esencia de las características originales que distinguen a un individuo. Entonces estamos diciendo que Cristo es una persona, es decir, es una única sustancia de naturaleza racional, o sea, tiene un alma racional. Pero además tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Según Aristóteles, naturaleza quiere decir esa esencia de características o ese conjunto de características originales, es decir, no adquiridas, que lo distinguen. Y Cristo tenía dos naturalezas que lo distinguían, la humana porque era verdadero hombre y la divina porque era verdadero Dios. De hecho, en Gaudium et Spes, que vamos a revisarlo un poquito más en detalle la próxima semana, es una constitución del Concilio Vaticano II, leemos que la naturaleza humana fue asumida por Cristo, no absorbida. Importante estos términos y los vamos a ver en más detalle la próxima semana cuando estudiemos la doctrina de la iglesia. Jesús no era parte hombre y parte Dios. Él era verdadero hombre y verdadero Dios. Y fue verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios. Cuando decimos que bajó del cielo, no podemos imaginarnos esto como un acto físico, en que si vino del cielo quiere decir que ya no está en el cielo. No. Así como la estrella es visible porque su luz nos llega sin que la estrella deje de estar en el firmamento, así Dios vino al mundo sin dejar de estar en el cielo. ¿Verdad? San Ambrosio, de hecho, dijo que la divinidad de Cristo no se pierde o se destruye en la encarnación, sino que se esconde bajo su humanidad. Así como la forma de esa hostia que recibimos en la Santa Comunión esconde por debajo el misterio del Espíritu Santo que transforma esa hostia, esa sustancia en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hace un rato mencioné, no sé si les llamó la atención, el hecho de que Jesús tiene un alma racional, una mente humana, porque era un verdadero hombre. Y en su alma, igual que en su cuerpo, Cristo expresa de forma humana estas costumbres divinas de la Trinidad. O sea, a través de su cuerpo expresa también su divinidad. Y le comunica a su humanidad, nos dice el catecismo, su propio modo personal de existir en la Trinidad. Entonces, tiene un alma humana que además está dotada de conocimiento humano, una mente que sabe lo que un humano sabe. Y aquí viene un detalle interesante. Una mente humana no puede tener un conocimiento ilimitado, ¿verdad? Porque es solamente humana. Por eso es que leemos en el Evangelio de Lucas, el que ustedes leyeron en la lección divina esta semana, que termina ese pasaje en el versículo 56, me parece, cuando habla de que el niño crecía en sabiduría, estatura y gracia. Es decir, ese niño, Jesús, era Dios y era niño, pero como niño tenía un conocimiento limitado, como todo ser humano, porque era verdadero hombre. Y entonces paulatinamente ese niño adquiere no solamente estatura, sino sabiduría y gracia, como nos dice el Evangelio. Esa naturaleza humana, unida al verbo divino, llegó a conocer todas las cosas divinas en su justo tiempo. Ese conocimiento íntimo del Padre. Pero finalmente era eso, una mente humana en un cuerpo humano de un hombre, de una persona que además tenía una naturaleza divina. Y así como tenía dos naturalezas, Jesús tenía dos voluntades, una humana y una divina, que no eran opuestas la una a la otra, sino que cooperaban. De hecho, la voluntad humana se sometía, obedecía a la voluntad del Padre. Cuando leemos, por ejemplo, la oración en el huerto de Getsemaní, si quieres aparte de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Él era un hombre que sufría, que sentía dolor, que lloraba. Pero esa voluntad humana se sometía a la voluntad divina. Aquí vale la pena mencionar muy rápidamente las herejías comunes que se daban en los primeros siglos
como el docetismo, ¿verdad? Y esto fue algo que permeó varios siglos, los primeros siglos de la iglesia, ¿verdad? En que se decía que Jesús era divinidad y solo parecía humano, es decir, no era realmente un hombre, sino que había adoptado una figura humana, pero solamente en apariencia, ¿no? Arrio también, pues, ustedes recordarán, hablaba más bien de que Jesús era hijo de Dios, pero no era Dios. Es decir, una criatura como ustedes y como yo, era un hijo engendrado por Dios, como los griegos, los romanos, de hecho, creían que los dioses engendraban hijos humanos, semidioses, pero que Jesús no era Dios, que no tenía naturaleza divina. Nestorio más adelante, lo vimos en la primera sesión cuando hablamos de la maternidad divina, el Teotocos y el Cristotocos. Nestorio predicaba que María era la Cristotocos, es decir, la madre de Cristo, pero no la madre de Dios. Porque para él habían dos personas, un Jesús Dios y otro Jesús hombre. María dio a Dios, dio a luz al hombre. El que murió en la cruz era el hombre, pero el que hizo los milagros, el que caminó sobre el agua, el que transfiguró, ese era Dios. Eran dos personas distintas. Y finalmente el monofisismo, que también el catecismo nos invita a combatirlo, si bien no es algo que permea tanto nuestra sociedad hoy en día, pero el monofisismo por muchos años predicó que Jesús solamente tenía naturaleza humana, que no era nada divino. Y vemos hoy quizás en esa concepción light que hay del cristianismo, de que Jesús, te preguntas a muchos católicos, lo ven como un gran profeta, un maestro, alguien importante en la historia del cristianismo, pero no al verdadero Dios hecho hombre. Es interesante siempre recordar estas herejías antiguas, pero que algo de vigencia tienen, sobre todo por la gran confusión e ignorancia que hay hoy en día sobre nuestra fe. Y con esto terminamos. Simple recordatorio de que Padre no fue hecho o creado, ni engendrado por nadie, mientras que el Hijo, y este es el lenguaje, ¿verdad? El vocabulario que utiliza la Iglesia, fue engendrado por el Padre, pero no fue creado, es decir, no es una criatura. El Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo, no es ni hecho, ni creado, ni engendrado, ¿verdad? Leemos en el Catecismo que al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo, es decir, la Trinidad. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en él. Aquí pongo un gráfico que ustedes lo han de haber visto muchas veces, simplemente ayuda a visualizar el tema de la Trinidad y particularmente nos enfocamos en Cristo, ¿no? Jesús es el Hijo, obviamente no es el Padre, es una persona distinta del Padre, una persona distinta del Espíritu Santo, pero los tres son Dios. Y ese es el gran misterio de nuestra fe, la Santísima Trinidad, que no la pudimos conocer por nuestros propios medios, sino hasta la plenitud de los tiempos en que Cristo vino al mundo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Tenemos unos minutos para que quien quiera abrir el micrófono, bienvenido, o por el chat como guste. Perdón, se me había apagado el parlante, no sé si alguien habló. Catherine, sí, pero adelante, buenas noches. Sí, solo no, no es una pregunta, no, es más que todo, gracias porque nos responde muchas inquietudes y nos hace dar cuenta de la maravilla del plan de Dios, ¿no? O sea, todo tan perfectamente diseñado y conectado, ¿no? El antes, en el Antiguo Testamento, cómo se logra reflejar en la vida de Cristo y en lo que, y en cada detalle, es realmente, es que esto no se puede, esto no lo pudo haber hecho el hombre, es
esto no puede haber sido pensado a la perfección como se ve, ¿no? Numéricamente, matemáticamente, históricamente, ¿no? Lo que la gente escribe, los evangelistas definitivamente no pudieron haberlo escrito si si no hubiera sido inspirado realmente por Dios. Entonces, cada vez que se logran hacer esas conexiones, eh, es realmente la maravilla de darse cuenta de esta perfección, ¿no? Es solo eso. Gracias. Perfecto, sí, muchas gracias. Definitivamente, un plan imposible de haber sido maquinado por, no importa la teoría conspirativa que alguien saque, no podrían replicar todo lo que ha sucedido, las miles de conexiones que existen a lo largo de miles de años y en una geografía tan extensa. No es algo que pueda haber sido fabricado por la mente humana, ciertamente no. En el chat pregunta Verónica, ¿si hay alguna señal de tiempo en la Biblia que podría indicar cuándo volvería? No, el tiempo, es más, el mismo Jesús, inclusive en eso es categórico, es decir, que ni siquiera el Hijo sabe el tiempo, solo el Padre, y a quien el Padre decide revelárselo. Entonces es interesante que, al menos en la época, digamos, del comienzo de la iglesia, el mismo Cristo dijo que ni él sabía. Interesante. No tenemos, digamos, lo que el Señor nos invita siempre en el Evangelio es a mirar lo que se llaman los signos de los tiempos, ¿no? A identificar los signos de los tiempos. Vale también pues escuchar las revelaciones que ha hecho Santa María Madre en las diferentes apariciones, sobre todo las que han sido sancionadas por la Iglesia, pero no tenemos un tiempo exacto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, para ir conversando sobre la tarea. Bueno, sigue vigente la tarea de la primera sesión, que es leer Dominus Iesus. Yo les puse el link en el chat. Los que no están en el chat, es solo buscar en Google Dominus Iesus y van a encontrar ahí esta declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la página del Vaticano, gratuita, no es muy largo, y lo vamos a estudiar en profundidad la próxima semana junto con otros documentos del Magisterio en relación a la encarnación. Una pregunta más acá. Dice Maritza, solo Jesús, Hijo de Dios, profeta de profetas, proviene todo. Por favor, detesto oír cuando dicen los yoguistas, Jesús el yogi, sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Es verdad, creo que en parte, como dije al inicio de estos talleres, lo que vayamos aprendiendo lo tenemos que poner en práctica no solamente en nuestra vida personal, sino aprovechar a evangelizar, ¿no? Época de Adviento, de Navidad, de un montón de reuniones familiares, de reuniones del trabajo, del colegio, de la universidad, de la familia. Ese es el momento para hablar de estos temas. No tiene sentido que un católico vaya a una cena de Navidad y no hable de Dios, que se reúna por Navidad o Adviento y no hable de estas cosas. Entonces, aprovechemos estos conocimientos que tenemos fresquitos, estas citas bíblicas, y llevémoslas ahí, a donde causan polémica, en la mesa de la familia, con los amigos, con los que están separados de la iglesia, con los que están resentidos porque el cura no sé qué, porque la iglesia no sé cuánto. Ahora es el momento de refrescar esta fe que está perdida en mucha gente. Muy bien. Entonces, hay que seguir leyendo. Los que no han leído Dominus Iesus, por favor, léanla para la próxima semana. Y la otra tarea que les pido en esta ocasión es tomarse un tiempito y escribir o responder lo siguiente. ¿Cómo rechazo yo la encarnación en mi propia vida? ¿Qué aspectos de mi vida, de cómo pienso, de mi trabajo, de mi vida familiar, de mi vida de oración o mi falta de, equivale a un rechazo de la encarnación, de este misterio de un Dios que creó un universo que no lo puede contener y sin embargo se reduce a un hombre como ustedes y como yo? Y más aún, en la Eucaristía se reduce a un pedazo de pan. ¿Cómo con mi vida estoy rechazando el misterio de la encarnación? Mediten sobre esto, pongan en oración. Les pido escribir más o menos unas 600 palabras.
Me gustaría que lo traigan la próxima semana. Ahí escogemos algunos para que los leamos aquí. Pero ténganlo en un Word o algo, me lo envían. Si pueden antes, ahí por el chat, de tal forma que podamos un poco ir colectando algunas ideas y reflexiones que las podamos absolver y compartir durante la próxima sesión. Veo aquí unos comentarios extras. Muchas gracias también a ustedes. En realidad, a mí me parece una experiencia riquísima preparar estas sesiones y trabajar con ustedes. La verdad es que es bien difícil así. A veces siento que estoy hablando solito. Mis hijas me escuchan aquí. Parece que estoy loco en la oficina hablando solo. Pero sé que están del otro lado. Siempre es más fácil cuando estemos, ojalá pronto, cara a cara. Pero nada, agradecido por su paciencia y tenemos una sesión más para terminar con estos talleres la próxima semana a la misma hora y con el mismo link. Nos vemos aquí. Terminamos con una oración a María, como también Maritza nos sugiere, la alegría de Nuestra Señora que nos acompañe durante esta semana, que se convierta en nuestro motor para no dejar la oración todos los días, para tratar de ir a misa todos los días si es posible, para visitar al Santísimo, para predicar, para convertirnos realmente en apóstoles de Cristo, predicando el Evangelio. Que no pase una cena navideña en este diciembre con amigos, compañeros, colegas, en que no hablemos de Dios. No puede ser una cena navideña en que no se hable de la principal razón de la Navidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Que María nos acompañe, nos bendiga y nos ilumine. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco muchísimo a ustedes por su participación. Voy a hacer simplemente una captura aquí de la pantalla para la asistencia y nos vemos con ustedes entonces el próximo jueves a la misma hora, 8:30. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias, Pablo. Buenas noches. Mil gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Buenas noches Hasta luego, a todos. Selmira Díaz Arevalo. Gracias. Hasta luego, María Elvira. Hasta mañana, María Elvira y Selmira. Mamita. Yo les bendiga. Chao, mamita linda. Gracias, Chao. Pablo. Que estén bien a todos, que descansen. Hasta luego.